Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Sánchez Mena. Soy docente de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora y formo parte de la Academia de Tecnologías de la Información. Estoy aquí para impartir un poco de lo que hacemos dentro de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora. Soy docente, como les comenté, de la carrera de Tecnologías de la Información, y en este caso, pues bueno, estaremos llevando a cabo un pequeño taller sobre álgebra. Vamos a ver algunas cuestiones de álgebra que, pues bueno, son de utilidad justamente a nivel preparatoria o incluso cuando entran a estudiar a nivel universitario en los primeros cuatrimestres o semestres. En ocasiones es necesario tener algunas buenas bases referente a lo que es álgebra y algunas operaciones que, pues bueno, realizamos ahí. Déjenme presentar. Ahí está. Como les mencionaba, nuestro pequeño taller o curso se llama Álgebra. Su servidor, ingeniero Sergio Sánchez Mena. Y bueno, el objetivo general del curso, déjenme les presento. Es el siguiente. Dice: el estudiante resolverá operaciones básicas de álgebra a través de sus leyes y principios para contribuir a la resolución de problemas del mundo real. Estaremos viendo qué es el álgebra. Estaremos traduciendo expresiones del lenguaje común o lenguaje natural a lo que es el lenguaje algebraico. Estaremos trabajando también con las expresiones algebraicas, qué es lo que compone una expresión algebraica. Veremos también algunas operaciones que tienen que ver con la parte de álgebra. Leyes de signos y, bueno, algunas aplicaciones de ella en el mundo real. Aquí está el contenido del taller. En la primera parte, bueno, está dividido en tres partes. La primera parte tiene que ver con conceptos básicos de álgebra, donde abordaremos temas que son, o los cuales son, del lenguaje natural al lenguaje algebraico, la identificación de los elementos de una expresión algebraica y las leyes de los signos. Como saben, pues, bueno, la parte de las leyes de los signos es generalmente muy importante, y no solamente para la parte de álgebra, sino para la parte que tiene que ver también de trigonometría, geometría, aritmética, cálculo diferencial, cálculo integral. Pues es prácticamente algo indispensable, ¿no? El estar trabajando con los signos, y pues un error por ahí de signos, pues nos puede complicar por ahí el ejercicio o la actividad que estemos realizando. Posteriormente, en la segunda parte, vamos a ver expresiones algebraicas, identificar los tipos de expresiones algebraicas, la clasificación que existe en la parte de monomios, binomios, trinomios, el polinomio, y también vamos a identificar las propiedades distributivas, conmutativas y asociativas de las expresiones algebraicas. Y en la última parte, en el último bloque que vamos a tener de este taller, pues bueno, vamos a tener las operaciones con álgebra, ¿no? Lo que son la adición y sustracción o suma y resta algebraica, y la multiplicación y división también algebraica. Ahí está. Vamos a iniciar nuestro taller. Así que, pues bueno, vamos a empezar hablando de qué es el álgebra. Bien, el álgebra, pues es una rama que forma parte de las matemáticas, y pues como es bien sabido ya por algunos de ustedes, emplea números, letras o algunos tipos de signos o símbolos que a su vez simbolizan, representan o simbolizan objetos, sujetos o grupos de elementos, además de hacer referencia a las distintas operaciones aritméticas que se realizan. Entonces, es otro tipo de lenguaje, por decirlo de alguna forma, que forma parte de las matemáticas, que, pues bueno, utiliza justamente lo que nos acaba de indicar el concepto, ¿no? Números, letras o símbolos para representar. Nosotros lo asociamos generalmente con niveles más anteriores, en este caso de estudios como lo son en secundaria o primaria, con las incógnitas. Por ahí estuvimos trabajando en algún momento con la resolución de sistemas de ecuaciones, donde teníamos una incógnita, dos incógnitas o tres incógnitas, los sistemas de ecuaciones. Estuvimos trabajando o estuvieron trabajando en algún momento también con lo que son las igualdades, ¿no? Tenían un miembro de la igualdad, un segundo miembro de la igualdad, y pues bueno, ahí trabajaban también con incógnitas, donde tenían que despejar o a la X o a la Y o algún otro tipo de literal. Entonces,
También han estado trabajando a lo mejor o posiblemente con ejercicios donde, pues bueno, tenían que encontrar el valor de alguna de las incógnitas, ¿no? Ya sea de X o de Y o incluso hasta de Z, si es un sistema de ecuaciones de tres incógnitas, donde, pues bueno, haciendo o utilizando algún método, ya sea por sustitución, igualación, suma y resta, pues bueno, y haciendo pues ahí algunas operaciones aritméticas también, despejes y demás, llegaban al resultado, ¿no? En este caso, pues bueno, decían que X, que representaba a lo mejor balones, personas, objetos o cualquier otro artículo, pues bueno, tenía un valor de tanto, ¿no? Y posteriormente llevaban a cabo una comprobación. Entonces vamos a estar trabajando con algo similar, no nos meteremos a la resolución de sistemas de ecuaciones, pero sí es importante aclarar o entender que el álgebra, bueno, utiliza los números, los símbolos o letras o signos inclusive, para representar objetos o cosas, ¿no? ¿Para qué sirve el álgebra? Bueno, el álgebra es sumamente útil dentro del campo de las matemáticas, pero también posee grandes aplicaciones en nuestra vida cotidiana para llevar a cabo presupuestos, facturaciones en las tiendas de autoservicio o alguna otra tienda o algún otro tipo de establecimiento donde expidan a lo mejor facturas, cálculos de costos, beneficios y ganancias, además de otras operaciones de importancia en la contabilidad, administración, en la educación, en la ingeniería. Se sostienen en bases de cálculos algebraicos que manejan una o varias variables, como los estábamos mencionando hace un momento, expresándolas en relaciones lógicas y patrones detectables. El manejo del álgebra permite a los individuos lidiar mejor con conceptos complejos y abstractos, expresándolos de un modo más sencillo, ordenándolos mediante la notación algebraica. Vamos a ver un poco más adelante qué es una expresión algebraica. Vamos a estar trabajando, como les comentaba en esta parte, lo que tiene que ver con el lenguaje común al lenguaje algebraico. Vamos a empezar a familiarizarnos un poco sobre todo esto que vamos a estar viendo en nuestro taller. Ramas del álgebra, bueno, tiene dos ramas, una que es el álgebra elemental y el álgebra abstracta. El álgebra elemental es la que pues generalmente estudia uno o estudiamos nosotros cuando somos estudiantes, ¿no? En un nivel hasta secundaria, preparatoria y principios de universidad. Dice, como su nombre lo indica, comprende los preceptos más básicos de la materia, introduciendo en operaciones aritméticas una serie de letras o símbolos que representan entidades o relaciones desconocidas. Esto es fundamentalmente el manejo de ecuaciones y de variables, incógnitas, coeficientes, índices o raíces cuadradas, ¿no? El álgebra abstracta, bueno, también llamada álgebra moderna, representa un grado de mayor complejidad respecto a la elemental, ya que se dedica al estudio de las estructuras algebraicas y sistemas algebraicos, que son conjunto de operaciones asociables a elementos de un grupo de patrón reconocible. En el caso del curso estaremos trabajando con la álgebra elemental, por aquí para empezar a trabajar con operaciones propias del álgebra, como son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Vamos a ver por ahí los términos semejantes, los elementos que conforman en este caso una expresión algebraica, la clasificación también de las expresiones algebraicas, como son los monomios, el binomio, el trinomio o de manera general el polinomio, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando poco a poco. Poco a poco se irá subiendo el contenido, al parecer, en la página en el canal de YouTube de la universidad. Ahí podrán encontrar, o es donde están encontrando este contenido. Así que vamos a seguir avanzando un poco más. El primer tema que vamos a abordar el día de hoy es el paso de una expresión del lenguaje natural a un lenguaje algebraico, y bueno, hay algunas consideraciones importantes que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando estamos expresando esta parte, ¿no? El lenguaje algebraico. Bueno, el lenguaje común o verbal es aquel que empleamos comúnmente, ¿no? Para expresarnos o dirigirnos a las demás personas, o cuando saludamos a alguien, o cuando vamos a comprar, o sencillamente cuando estamos platicando, ¿no? Como eso que estoy haciendo yo al momento, o en este momento, perdón, es el lenguaje común o verbal el que estoy utilizando, ¿no? Mientras que el lenguaje algebraico es utilizado para la representación de valores numéricos cuando estos son desconocidos en magnitud y se emplean letras o símbolos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo desconozco una cantidad de árboles que existen en una parcela, bueno, la puedo representar con una variable o una incógnita. En este caso puedo poner que una X, donde esa X me está representando la cantidad de árboles que existen
en esa parcela, ¿no? Puedo poner otra variable y, donde me está indicando a lo mejor la cantidad de automóviles que exista en un estacionamiento, o puedo utilizar otro tipo de incógnita. Por ejemplo, la incógnita W, a lo mejor que me está indicando la cantidad de personas que están en un meeting político, a lo mejor, ¿no? Ahorita que están iniciando campañas, pues podemos iniciar donde esa variable pues me está representando el valor desconocido, ¿no? ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, es la X cantidad de árboles que están en la parcela. Yo no sé cuántos hay, ¿cuándo los sabría? Cuando me ponga yo a contarlos, o que alguien me indique que hay 200 árboles, 250 árboles, 220 árboles, o la cantidad de personas que acudieron al meeting, ¿no? Entonces, puede decir que sean 300, 400 personas, 325, no lo sé. Alguien lo está a lo mejor contando, lo contó, y al final, pues, bueno, puede compartir ese dato con nosotros, ¿no? Pero todo eso, el lenguaje algebraico, pues, bueno, utiliza esta representación por medio de incógnitas, justamente para representar estos valores que, pues, no conocemos, ¿no? El lenguaje algebraico permite reducir las proposiciones verbales en proposiciones algebraicas muy simples y fáciles de entender. Vamos a ver algunas de ellas en este momento. Hoy en día, pues el uso del lenguaje algebraico es imprescindible y, pues bueno, lo hemos encontrado a lo largo de nuestra estancia como estudiantes en fórmulas, por ejemplo, para el cálculo del área de un triángulo, de un rectángulo, de un cuadrado, a lo mejor. Aquí tenemos algo que conocen posiblemente muy bien, que es el teorema de Pitágoras, ¿no? De Pitágoras, perdón, donde, pues bueno, teníamos que el cuadrado de los catetos, o la suma del cuadrado de los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Entonces, por ahí hacíamos nuestros despejes en caso de que no supiéramos a lo mejor el valor de un cateto, o para obtener el valor de la hipotenusa, pues bueno, empleamos alguna fórmula, ¿no? De este lado tenemos la expresión que nos está representando, pues, la velocidad, la fórmula de la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? De esa manera es como podemos calcular la velocidad. Si queremos calcular, por ejemplo, el área de un cuadrado, ya sabemos que área es igual a lado por lado, entonces automáticamente al ver esa expresión ya sabemos que nos está representando un área, y que es un cuadrado, ¿no? O de un triángulo, base por altura sobre 2, y son generalmente fórmulas universales, y seguramente, pues bueno, son muy familiares para ustedes, ¿no? En este caso, y ahí, pues bueno, podemos utilizar el álgebra. Si vamos en la carretera, pues generalmente vemos símbolos, también que pueden ser llamados pictogramas, pero de manera particular vemos algunos que dicen velocidad máxima 40 kilómetros por hora, o algo por el estilo, ¿no? Entonces automáticamente sabemos que se utilizan cierto tipo de variables o algunos tipos de símbolos o simbologías para representar algún tipo de información, ¿no? El lenguaje de notación algebraica, bueno, consiste en el uso de signos, justamente, números y letras para representar planteamientos matemáticos que facilitan encontrar la solución a través de incógnitas incorrectas, o que en este caso, pues, desconocemos, ¿no? Los signos que empleamos son de tres tipos. Los que son los signos de operación. Estos signos, pues bueno, son los mismos que se utilizan en operaciones aritméticas, como lo son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la elevación a potencias o potenciación, y las raíces cuadradas o radicación, ¿no? Y son símbolos que, bueno, nosotros ya estamos familiarizados: suma, resta, multiplicación, que puede ser también el asterisco, la división, o puede ser el otro símbolo que tiene un punto en la parte superior, una línea en medio, horizontal, y otro punto en la parte inferior, ¿no? Cualquiera de los dos puede ser, o me está indicando en este caso, una división. Potenciación o exponenciación, o elevación a potencias, y la radicación. Tenemos también los símbolos de relación. Los símbolos de relación, bueno, indican la interacción entre dos cantidades, como lo son, y estos ya los conocemos también: el menor que, el mayor que, el menor o igual que, el mayor o igual que, y el símbolo de diferente o no igual, ¿no? Distinto de. También tenemos en el lenguaje o notación algebraica el uso de los signos de agrupación. Estos signos, como lo son los paréntesis, las llaves, el corchete,
las barras, indican que la operación ubicada dentro de ellos debe efectuarse primero, independientemente de la jerarquía de las operaciones. Por ahí ya han hecho posiblemente operaciones aritméticas, suma, restas, multiplicación o división, donde pues generalmente empiezan en caso de que haya paréntesis, corchetes y llaves, pues bueno, empiezan a resolver la operación que es más interna, ¿no? Dándole prioridad en este caso a reducir primero lo que está entre paréntesis, posteriormente reducen o hacen las operaciones que conllevan los corchetes y posteriormente las llaves. Y si tienen, pues bueno, las barras, pues sería la última, el grado de jerarquía ahí en cuanto a los signos de agrupación, ¿no? Entonces, están familiarizados con estas simbologías, se utilizan en el lenguaje algebraico para representar justamente expresiones del lenguaje común. Ahorita vamos a ir viendo unas que están un poco más adelante. Los números se emplean, pues bueno, para representar cantidades conocidas y determinadas dentro del lenguaje algebraico. Pueden ser positivos, negativos, inclusive el cero, o fraccionarios, inclusive hasta decimales. Las letras usadas para representar cantidades conocidas son generalmente las primeras letras del alfabeto, y para representar las cantidades conocidas utilizamos las últimas letras del alfabeto. Eso es como la recomendación, ¿no? No quiere decir que yo no puedo ocupar la letra A o la B para indicar una cantidad que desconozco, ¿no? Pero generalmente nos han enseñado y lo marca más bien la costumbre o las reglas que nos han mencionado nuestros docentes en primaria, en secundaria, en preparatoria, que los valores que conocemos, pues bueno, los vamos a indicar con las literales o las letras del abecedario que están al inicio, y los valores desconocidos o nuestras famosísimas incógnitas, pues bueno, son las últimas letras o utilizamos las últimas letras del alfabeto. Dentro de las expresiones algebraicas que vamos a estar trabajando existen algunas palabras o expresiones que se pueden traducir al lenguaje algebraico. Por ejemplo, la diferencia también la conocemos como resta, ¿no? El producto también lo conocemos como multiplicación. El cociente también lo llamamos hacia la división. La mitad de es una división de algo entre dos, ¿no? La tercera parte de pues es algo dividido entre tres, o la división entre tres. El doble de algún número, de alguna cantidad, pues es el número multiplicado por sí mismo, pues dos veces, ¿no? O el triple de un número, pues es el mismo número o la misma cantidad multiplicada por tres veces, o un número elevado a una potencia, pues bueno, es una potencia indicada con el símbolo, en este caso, pertinente, y indican en este caso la potencia que estamos elevada, ¿no? A la 2, a la 3, a la 4, no lo sé, ¿no? También lo podemos llamar como potenciación o elevación a potencias, ¿no? La raíz cuadrada también se conoce, la podemos conocer como radicación, puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, y bueno, son algunas expresiones. Y también tenemos estas que podemos utilizar, por ejemplo, si estamos usando el lenguaje para traducir expresiones del lenguaje algebraico al lenguaje común o viceversa, pues bueno, nos podemos topar para hacer referencia a una suma, frases como son sumado con, o sea, un número sumado con otro número, con otros dos números, no lo sé, un número más otro número, la suma de dos números, la suma de tres números, la suma de cuatro números, un número más que otro, distinto, un número más que dos, no lo sé. En cuanto a la resta, un número disminuido en 20 unidades, un número disminuido en 8 unidades. Usamos palabras también como menos, un número menos otro número pudiese ser, o un número menos la diferencia de otros dos números, un número menos el producto de dos números, la diferencia entre tres números o dos números, un número menor que el producto de algún otro dos números, ¿no? En cuanto a la parte de multiplicación, bueno, tenemos un número multiplicado por 3, un número multiplicado por 4, un número multiplicado por 5, un número multiplicado por 8, o un número por otro número, el producto de dos números, el producto de tres números, el producto de cuatro números, el doble de un número multiplicado por el doble de otro número. Es decir, estas expresiones las podemos utilizar y hacen referencia a las operaciones aritméticas que están aquí en la parte de arriba, ¿no? En cuanto a la división, pues bueno, podemos utilizar el dividido entre, un número dividido entre 8, un número dividido entre 9, la mitad de un número, déjenme,
está, se me movió un poco. Esta es la mitad de un número, la mitad de la suma de dos números, la mitad del producto de dos números, el cociente de 4 entre algún número, el cociente entre dos números, el cociente de la suma de dos números, el cociente de la raíz cuadrada de un número sobre el producto de otro, no lo sé. Tenemos ahí diversas cantidades que podemos, en este caso, representar, la tercera parte de un número, la tercera parte de otro número, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas expresiones son las que podemos utilizar, en este caso, para hacer referencia a estas operaciones aritméticas, ¿no? En este caso, la traducción del lenguaje común al lenguaje o expresión algebraica. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estos son algunos ejemplos interesantes, en este caso, que podemos presentar. Obviamente no son los únicos que hay infinidad de ejercicios que pueden ustedes utilizar o hacer el paso del lenguaje común o el lenguaje natural al lenguaje algebraico. Por ejemplo, tenemos un número cualquiera, pues puede ser X, Y, W, Z, cualquier literal de aquí me está representando un número que yo desconozco, ¿no? Un número cualquiera más 4 unidades, bueno, un número más 4, X más 4 es X, donde X pues es en este caso un número cualquiera, sumándole 4 unidades, ¿no? Y más 4, W más 4, Z más 4. El doble de un número, bueno, 2 por X. ¿Cuánto vale X? Pues no lo sé, es simplemente un número. 2Y, 2Z, 2A, 2B, 2F, 2G, es cualquier otro parecido a esto, ¿no? El triple de un número, bueno, el número multiplicado por 3 o 3 veces el mismo número, también pudiese ser o pudiera estar expresado en lenguaje común. 3Y, 3Z, 3W. La mitad de un número, pues bueno, es cualquier número dividido entre 2, ¿no? Sabemos que la mitad es aquella que está partiendo en 2, por decirlo de alguna manera, algún entero, ¿no? Entonces puede ser X sobre 2, Y sobre 2, Z sobre 2, A sobre 2, B sobre 2, W sobre 2, F sobre 2, perdón. Un número dividido entre 3, pues bueno, puede ser cualquier número, X, Y, Z, W, F, T, A o B, todo de manera independiente dividido entre 3, ¿no? X sobre 3, Y sobre 3, perdón, Z sobre 3. La quinta parte de un número, pues bueno, es un número dividido entre 5, ¿no? Estoy tomando una parte que en este caso, pues bueno, es la quinta parte de un número. Un número aumentado en 1 o un número más 1. Entonces, si yo tengo X que me vale un número, estoy aumentando un 1, o es un número más 1 o una unidad. ¿Cuánto vale? A lo mejor si X en algún momento vale 8, entonces 8 más 1 valdría 9, ¿no? Si a lo mejor Y vale 15, X más 1 valdría 16. Si a lo mejor A vale 2, 2 más 1 serían 3, ¿no? Va a depender del valor que en algún momento podamos encontrar o asignar a esa incógnita que nosotros tenemos, ¿no? Un número disminuido en 20 unidades, pues bueno, es X menos 20, A menos 20, Y menos 20, W menos 20, Z menos 20, F menos 20, no lo sé, cualquier cantidad disminuida o restándole 20. Un número elevado a la tercera potencia, bueno, puede ser expresado como X, el símbolo de potenciación elevado a la 3 o A elevado a la 3, Z elevado a la 3, W elevado a la 3. La raíz cuadrada de un número, bueno, la raíz cuadrada de X, raíz cuadrada de Y, la raíz cuadrada de A. Si fuera la raíz cúbica de un número, pues bueno, entonces aquí tendríamos el subíndice 3, ¿no? Fuera de la raíz para que me indique que es una raíz cúbica. Si es una raíz cuarta o una raíz quinta, pues bueno, pasaría lo mismo. Y el número, pues bueno, puede ser A, B, C, D, F, G, X, W, X, Y o Z, ¿no? Esto es como lo conocemos en el lenguaje común, el lenguaje natural, y de este lado tenemos la expresión, el lenguaje algebraico. Aquí tenemos ahora el paso que sería, pues, lo contrario, que es pasar el lenguaje algebraico a lenguaje natural o común. Por ejemplo, aquí mi expresión algebraica es X más 2Y. Esto me puede estar representando un número, X, más el doble de otro número. Por ejemplo, si yo dijera un número más el doble del mismo número, entonces sería X más 2X, pero ahí estaría yo diciendo que es un número más el doble del mismo número, pero en este caso mi expresión es un número más el doble de otro número.
La siguiente expresión, x más 1, bueno, dice que es un número más una unidad o el sucesor de un número. El sucesor es el siguiente, ¿no? Entonces, un número más una unidad o el sucesor de un número. Por ejemplo, si x valía 10, el sucesor, el siguiente sería x, 10 más 1 sería 11, ¿no? O cualquier otra cantidad sumada o aumentada, en este caso, incrementada en una unidad. El triple de un número o tres veces un número, o también llamado triplo, pues puede ser 3x, 3y, 3w, 3a, 3b, 3c, expresiones similares, ¿no? X elevado a la 2 o x al cuadrado. Es lo mismo que decir el cuadrado de un número o un número elevado a la segunda potencia. Esta expresión, bueno, tengo x más y, aquí tenemos un signo de agrupación, son los que estuvimos viendo aquí, que hicimos referencia, está un poco más atrás, aquí están los signos de agrupación, de operación y de relación. Me regreso, aquí está, entonces, en este caso la operación que se efectúa primero es como lo estoy indicando aquí, la suma de dos números menos otro número. La suma de dos números menos otro número. Aquí tenemos el cociente de dos números, A sobre B, puede ser X sobre Y, Z sobre W, A sobre B, F sobre G. Y el último tenemos una expresión también que dice la mitad de la suma de dos números, es decir, estamos sumando dos números, A más B, y posteriormente sacamos o obtenemos su mitad. Tenemos también algunas expresiones, en este caso dice cómo trabajar el lenguaje algebraico con expresiones relacionadas con porcentajes. Por ejemplo, el 23% de un número equivaldría a decir 0.23 o 0,23 de X. ¿Por qué? Porque el 100%, pues bueno, sería en este caso 1.0, ¿no? Estaría representando mi 100%. Entonces, el 23% es como si yo dividiera 23 entre 100, sería 0.23 y aquí está representado, ¿no? Un número reducido en 25% sería el 0.75. ¿Por qué 0.75? Porque ya le estoy reduciendo el número, ¿no? Por ejemplo, ustedes multiplican el 100 por 0.75, les va a dar 75, y el 100, que era originalmente el número, ya se redujo 25%. Un número aumentado en 30%, bueno, es 1.30 por X. ¿Por qué 1.30? Porque el 1 me representa mi 100% y el 0.30 es el incremento yo que estoy, en este caso, aumentando o incrementando, como su nombre lo dice, al porcentaje, ¿no? O a la cantidad. El aumento del 7% del número es igual a 1.07x. ¿Por qué no es 1.7? Porque 1.7 me estaría indicando que estoy aumentando un 70%, ¿no? Y por ahí hay que tener mucho cuidado con esta parte del incremento o la reducción en cuanto a cantidades. También podemos utilizar el lenguaje algebraico para expresiones relacionadas con la edad. Por ejemplo, la edad de una persona la puedo representar como X. La edad de una persona hace 4 años es la edad que tiene actualmente representada como X menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque dice que es la edad de la persona hace 4 años, ¿no? Si yo actualmente tengo 30 años, menos 4, hace 4 años tendría yo 26 años. Si yo tuviera 18 años, menos 4, hace 4 años tendría yo 18 menos 4, tendría yo 14 años, ¿no? La edad de una persona dentro de 5 años, entonces son 5 más la edad que tiene actualmente. Si yo tengo 30 años nuevamente, dentro de 5 años voy a tener 35. Si alguien tiene 10 años, dentro de 5, pues bueno, va a tener 15 años, ¿no? El doble de la edad, pues bueno, sería representado como 2x, y 6 años más que el triple de su edad, pues bueno, sería en este caso 3 por x, que está triplicando su edad y le está aumentando pues una cantidad de 6 años. Y también podemos traducir o cómo traducir al lenguaje algebraico expresiones relacionadas con geometría. Por ejemplo, el área de un cuadrado del lado x es igual a x al cuadrado, donde x, pues bueno, me está indicando el valor del lado, ¿no? En este caso que estamos elevando al cuadrado. El perímetro de un cuadrado del lado x, pues bueno, sabemos que la sumatoria de los lados de un cuadrado son 4 lados, son lo mismo que multiplicar, sumar L más L más L más L, o multiplicarla, el lado por 4, que en este caso, pues bueno, es mucho más práctico.
multiplicar el valor de un lado 4 veces, ¿no? El área de un rectángulo de base X y altura X más 2. Sabemos que el área de un rectángulo es igual a la base por altura, entonces la base vale X y la altura vale X más 2, así que está haciendo la multiplicación aquí de X, que sería la base, y X más 2, que sería, en este caso, pues la altura, ¿no? Y la última dice el perímetro de un rectángulo de base X y altura X más 2. Sabemos que el rectángulo, bueno, tiene dos lados iguales, que serían las bases, y dos lados iguales también, que podemos considerar como altura, ¿no? Entonces, 2 veces X, que multiplica 2, porque son 2 veces la base, más 2 veces la altura. Entonces, eso es lo que vimos el día de hoy, es lo que les quería compartir con ustedes. Déjenme. Es lo que quería compartir el día de hoy. La siguiente semana, pues bueno, continuaremos con nuestro taller, con otro tema por ahí que estaremos viendo. Espero que este material sea de ayuda y sea de apoyo justamente para ustedes, estudiantes que están iniciando una carrera o ya forman parte de una carrera, ¿no? Entonces, nos estamos viendo hasta pronto. Muchas gracias.